Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del tema de Revolución Rusa, parte uno. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan reconocer las condiciones económicas, políticas, sociales e ideológicas en las que se encontraba Rusia antes de la Revolución de 1917. Van a poder comprender por qué el zarismo era un régimen de injusticia social y van a poder explicar cómo fue el proceso de difusión de las ideas socialistas en Rusia. Concepto. ¿En qué consiste la Revolución Rusa? Fue un proceso de gran transformación económica, política, social, militar, cultural e ideológica del pueblo ruso o del país de Rusia, que puso fin a ese sistema de gobierno monárquico llamado el zarismo y logró convertir a Rusia en una superpotencia luego de la Segunda Guerra Mundial, compitiendo junto con Estados Unidos por el dominio del mundo. La Revolución Rusa logró convertir pues a Rusia en el primer estado socialista de la historia de la humanidad. Antecedentes. ¿Qué pasaba o qué ocurría en Rusia antes de la Revolución de 1917? Bueno, en Rusia había un sistema de gobierno llamado el zarismo. El zarismo es un sistema de gobierno monárquico o un régimen político absolutista. Es decir, en Rusia gobernaban reyes llamados también zares. ¿Quién es el zar ruso entonces? El rey de Rusia. Entonces el zarismo es pues esta forma de gobierno en la cual gobernaban estos reyes llamados zares, pero eran reyes que tenían un poder absolutista, es decir, tenían todo el poder en este país. El último rey de Rusia, el último zar ruso, fue este señor, Nicolás II, que pertenecía a la dinastía Romanov. En esta imagen podemos ver el escudo de esta dinastía. Recuerda que el zarismo se mantenía en el poder de Rusia por más de 300 años, desde el siglo XVII, desde el año 1613. Era un gobierno de autocracia total. Era un imperio que se extendía desde Alemania hasta el Japón y desde el Océano Ártico hasta el Mar Negro. El zar no tenía límites, su poder no estaba limitado ni por las leyes ni por nada. No se aceptaba la constitución política, no había democracia, tampoco habían derechos humanos. Rusia era eminentemente un país agrícola hasta inicios del siglo XX, como podemos ver en esta imagen. Rusia era un país con una economía básicamente rural y bajo relaciones feudales de producción o de servidumbre. Habían siervos en Rusia en pleno siglo XX. La concentración de las tierras estaban en manos de terratenientes de la nobleza y existían en Rusia pocas empresas industriales y las empresas industriales que habían no eran rusas, sino eran extranjeras que explotaban los recursos naturales de Rusia. En 1861 se elimina el régimen de servidumbre en Rusia. La causa para que el zar elimine la servidumbre en Rusia eran las constantes rebeliones campesinas que habían en este país. Pero con la abolición de la servidumbre, la situación del campesinado siguió siendo la misma, con la única diferencia de que ahora el campesinado era libre y no se podía vender o comprar como si fuera un objeto.
Entonces, muchos campesinos, ya que ahora ya no eran siervos, comenzaron a migrar. Migraron desde el campo a las ciudades rusas, ciudades como por ejemplo Moscú, Kiev, Bakú, Petrogrado. Los campesinos creyeron que de esa manera iban a encontrar una mejor forma de vida. Ahora ya no eran campesinos, ahora se convierten en obreros, pero en obreros explotados en las fábricas, con un salario pésimo, una jornada laboral de más de 12 horas diarias, sin ningún derecho laboral. Entonces, fue en estas fábricas, en estos lugares, donde comenzó a difundirse la palabra revolución, en contra del sistema de explotación en la cual vivían estos obreros, muchos de origen campesino. A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, Rusia era el país más atrasado de Europa. Había una ligera industrialización, pero la mayor parte del país de Rusia, como ya se mencionó, eran pues campesinos, era pues un sistema de agricultura, ¿no? Básicamente de agricultura. Y las empresas que existían, las empresas industriales que existían, la mayor cantidad, la mayor parte de ellas eran extranjeras. Eran inglesas, francesas, belgas, etcétera. En 1891 hay una crisis agrícola en Rusia, lo cual significa una sequía. Hay sequías en Rusia, lo cual lo único que hizo fue aumentar la pobreza de la población, aumentar los problemas sociales que tenía la población, porque ahora, aparte de la pobreza, se sumaba la falta de alimentos, porque una sequía es falta de lluvias, y si no hay lluvias, no hay alimentos. Entonces, esto aumentó el hambre de la población rusa, aumentando también la pobreza y aumentando las protestas contra el régimen zarista, contra el zar. También a fines del siglo XIX, en Rusia hay una expansión de una enfermedad, el cólera. El cólera es una enfermedad bacteriana que por lo general se propaga a través del agua contaminada. El cólera provoca una diarrea intensa y una deshidratación en la persona. Y el cólera logró pues matar a casi medio millón de rusos. La politización del pueblo ruso. En Rusia, el pueblo comienza a tomar conciencia política de lo que estaba viviendo. Se dio cuenta de que el Estado no hacía nada, de que el zar no hacía nada por buscar mejoras sociales para su población. Entonces, por eso es que en Rusia comienzan a difundirse ideas marxistas o socialistas, que como ya se mencionó en un tema anterior, el marxismo o el socialismo científico plantea la lucha de clases, en este caso, el enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. Y el proletariado, pues, eran los obreros que trabajaban en las fábricas rusas. Por eso es que aumentan los periódicos, las revistas, los sindicatos, los estudiantes, las organizaciones políticas en Rusia. Se comenzaron a editar cientos de pronunciamientos dirigidos a los obreros de las fábricas, levantando y fortaleciendo así su espíritu revolucionario. A fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, en Rusia, los estudiantes universitarios aumentan de 5.000 a 69.000. Los periódicos, que eran 13, aumentaron a 856. Las organizaciones políticas, sociales y sindicatos, de lo que eran 250,
aumentaron a 16.000. Entonces ahí vemos pues que hay una politización del pueblo ruso. Y la mayoría de esta población rusa tenían estas ideas, o bueno, mejor dicho, se les estaba enseñando o inculcando estas ideas de cambio social, estas ideas revolucionarias del marxismo. El señor Lenin, el líder o el primer líder de la revolución bolchevique en Rusia, mencionó en su libro El desarrollo del capitalismo en Rusia. Él dijo, el proletariado no tiene nada que perder con la revolución, solo las cadenas que lo agobian. En otras palabras, estaba diciendo Lenin que los obreros no tenían que perder riquezas ni empresas cuando hacían una revolución. Lo único que iban a perder ya eran las cadenas que lo agobiaban, y esas cadenas que lo agobiaban era el sistema de explotación en la cual vivían estos obreros. Algunos comenzaron a creer que para acabar con la explotación era necesario matar a los nobles, a los aristócratas, incluso al mismo zar. Por eso es que las condiciones ya estaban dadas para una revolución de carácter socialista en Rusia. La dictadura zarista. La respuesta del gobierno zarista a las manifestaciones y huelgas obreras que había fue cerrar universidades, cancelar algunos periódicos o censurar algunos diarios o revistas, encarcelar a cientos de estudiantes, fusilar a cientos de líderes sindicales o líderes revolucionarios, desterrar a cientos de revolucionarios, es decir, botarlos del país o mandarlos al frío de Siberia, obligándolos allá a trabajar en trabajos forzados. Entonces vemos pues que el zarismo era una dictadura, que lo único que hizo fue reprimir los movimientos sociales que habían en Rusia. Otro antecedente a la revolución en Rusia fue la guerra ruso-japonesa entre 1904 y 1905. La causa de esta guerra es el afán expansionista ruso del zar por querer expandir su territorio más grande de lo que ya era. Y en este caso, el zar buscó expandirse en el oriente asiático, en la región de Manchuria, en la parte noreste de la China. Rusia buscó apoderarse de la región de Manchuria y amenazó también o se proyectaba con invadir Corea. Entonces, esto obligó a la respuesta bélica de Japón, empezando así una guerra entre Rusia y Japón. Una guerra que ocasiona una serie de derrotas al régimen o al ejército zarista. De los 30.000 soldados rusos, solamente sobrevivieron algo de 11.000. La respuesta entonces rusa después de esta guerra fue la rendición de este país. Y Japón arrebata a Rusia por Arthur, que actualmente es una ciudad llamada Luz Hongkou, en China, más o menos ubicada por acá. Y también Japón le arrebata a Rusia la mitad de esta isla llamada Sayalin. La mitad de esta isla ahora iba a pertenecer a Japón luego de su victoria contra los rusos. Este hecho generó la oposición del pueblo ruso al zar por promover una guerra injustificable, enviando a esta guerra a campesinos y a muchos pobladores pobres de Rusia, y gastando también además una gran cantidad o una cantidad excesiva de dinero en una guerra injusta e innecesaria, porque Rusia territorio tenía abundante, ¿verdad? Bien.